y hay música afuera, ¿no? Hoy ha sido un día muy extraño. Bueno, el EPOC, véanlo más como un trastorno que como una enfermedad, ¿sí? Entonces, es una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿sí? De hecho, creo que aquí lo dice, a ver, yo apunto por acá con el puntero, dice que es la cuarta causa de mortalidad en el mundo, ¿sí? Es la cuarta razón de muerte en todo el mundo. Mm, Esto en cuanto a enfermedades, ¿sí? Porque si nos ponemos a meter las guerras o los accidentes de tránsito, ¿cierto? Entonces, pues quedaría mucho más abajo. Pero en cuanto a enfermedades, es la cuarta. Problemas de salud pública mundial. Y recuerden que en esta norma vamos a estar hablando mucho de salud pública y de PIP. Entonces, por eso es un tema súper importante para esta norma. Dice, mortalidad con un mayor impacto socioeconómico. Es una única enfermedad crónica que aumenta constantemente. ¿Por qué? Porque se están encontrando otras causas de POC diferentes al cigarrillo. Siempre se lo ha atribuido al cigarrillo, pero no es la única causa y con la contaminación medioambiental que está ocurriendo en aumento, ¿cierto? Todos los días uno escucha que quemaron un bosque, talaron otro bosque, ¿cierto? Y esa quema de árboles, eso contamina el medio ambiente. En términos generales, entre más contaminado sea el aire de un lugar, más probabilidad hay de que desarrolle ese POC, ¿sí? Entonces, no es solo el cigarrillo. Sí es la causa más importante el cigarrillo, pero no la única. Entonces, a diario estamos viendo que salen noticias de que han quemado un bosque, de que el aire de la ciudad está muy contaminado, etcétera, etcétera. Entonces, como la contaminación medioambiental ha ido aumentando, pues asimismo va a ir aumentando el número de casos de esta enfermedad crónica. Prevalencia global del EPOC, 10% en los individuos mayores de 40 años. Es decir, uno de cada 10 personas pues va a desarrollar EPOC, mayores de 40. Prepocol es un instituto que mide la prevalencia en 5 ciudades de Colombia y Platino es un proyecto, dice Platino, es proyecto latinoamericano de investigación en obstrucción pulmonar. Entonces tenemos Prepocol a nivel de ciudades y a nivel de Latinoamérica tenemos Platino. Entonces aquí nos habla de Prepocol, habla de un 8.9% de prevalencia de esta enfermedad. Y a nivel de Latinoamérica, miren lo que nos dice: México con 7.8%, Venezuela con 12.1%, Brasil, Sao Paulo, 15.8%, Uruguay en Montevideo, 19.7% y Santiago de Chile, 15.9%. Y aquí se habla más que todo de prevalencia, ¿no? No se habla mucho de incidencia, porque ustedes pensarán que de pronto es lo mismo, y aquí es donde yo siempre tiro la frase de siempre: suena parecido, pero no es igual, ¿sí? Incidencia es una cosa y prevalencia es otra cosa. Incidencia son casos nuevos, los casos nuevos que tú vas registrando, ya sea mes por mes o año por año, eso es incidencia, ¿sí? La tasa de casos nuevos que van apareciendo y van surgiendo. Y prevalencia es una tasa de medida que mide no solo los casos nuevos, sino también los viejos. Entonces, prevalencia son casos nuevos más casos viejos, ¿sí?
¿Y para qué nos sirve la prevalencia? Pues para mirar sobre todo esas enfermedades que duran bastante tiempo. ¿Como cuáles? Como las crónicas. Y de hecho el EPOC es una enfermedad crónica, ¿ya? Mientras que la incidencia sirve más como para medir enfermedades agudas, como el coronavirus, que es una enfermedad aguda, ¿cierto? Bueno, entonces para que tengan eso presente, incidencia es casos nuevos, prevalencia casos nuevos más casos viejos. Es una forma muy vaga de explicarlo, pero más o menos para que se hagan una idea. Por eso miren que acá en el título no dice incidencia, en el título dice prevalencia. Factores de riesgo. Tabaquismo, el principal factor, o sea, lo que he venido diciendo ya hace rato, el cigarrillo es la principal causa de que alguien sufra o vaya a sufrir de POC. El género, sí, es muy triste, pero las enfermedades crónicas no transmisibles afectan más a los hombres. Entonces vamos a ver que eh, se encuentran muchos casos en hombres, aunque el EPOC sí está un poco más parejo que otras crónicas, ¿sí? Exposición a biomasa, lo que les decía ahora rato, la combustión de leña, quemar bosques, en los incendios, todo eso es humos que se liberan en el aire, o entre más contaminada sea tu ciudad, pues más probabilidad hay de que desarrolles EPOC. Antecedentes de tuberculosis. TBC, aprendes en esas siglas, TBC es tuberculosis. Entonces, si tienes antecedentes, si a lo largo de tu vida desarrollaste tuberculosis, pues es un factor de riesgo para que cuando llegues a adulto mayor, a anciano, desarrolles EPOC. Infecciones respiratorias recurrentes en tu infancia. Entonces, acá es casi imposible no pensar en el asma, ¿cierto? Personas que sufrieron de asma durante su juventud o de alergias respiratorias. Contaminación ambiental y exposición laboral. Las personas que trabajan en fábricas o en industrias con hornos o donde sacan muchos vapores o donde se queman elementos y se liberan al aire, pues ojo con eso. La genética. Hay unos genes defectuosos, dice, por déficit de alfa-antitripsina. Y por último, pero no menos importante, el bajo nivel socioeconómico. Factores de riesgo según el grado de certeza. Entonces acá vemos que dice establecido, muy probable o posible. Establecido, o sea, que se tiene certeza. O sea, que estamos muy seguros de que eso te va a dar EPOC. Entonces, tenemos certeza de fumar cigarrillo de primerazo, ¿sí? Como lo veíamos anteriormente. Fumar cigarrillo. Y algunas exposiciones ocupacionales. Lo que les decía ahorita, trabajar en esas fábricas donde se liberan muchos gases, vapores de quema de elementos o materiales, es una causa. Factores del huésped, o sea, ya más propios del individuo, de la persona. La deficiencia de ese gen que les mencioné ahora rato. Muy probable, cocinar con humo de leña. Contaminación ambiental. El estado socioeconómico y el alcoholismo. Propias del individuo. Peso bajo al nacer, sobre todo los prematuros, los que nacieron prematuros. Infecciones respiratorias en la infancia, los que de niños sufrieron de mucho asma, o asma bronquial o alergias, e hiperactividad bronquial. Posible, ya no es tan seguro de que te vaya a dar. Fumador pasivo en la infancia. Entonces, estos son los que de niños tuvimos a un papá o vivimos con un tío o alguien que
todo el tiempo fumaba a nuestro lado. Eso es fumador pasivo. Historia familiar, o sea, que hayan varias personas en tu familia que hayan sufrido de POC. Otras exposiciones ocupacionales, deficiencia de vitamina C y predisposición genética. La definición, entonces dice acá, es una enfermedad frecuente, es prevenible y es tratable. Hay presencia de obstrucción crónica al flujo aéreo. Es progresiva y parcialmente reversible. O sea, se puede revertir un poco el daño que se ha causado a los bronquios, ¿sí? Pero que si se descuida, también puede empeorar. Por eso se habla de progresiva. O sea, puede ir progresando la enfermedad y volverse más complicada. Exacerbaciones más efectos extrapulmonares, más enfermedades concomitantes, se van a observar aquí. Mujeres con mayor compromiso bronquial y hombres con mayor compromiso alveolar. Es decir, que a las mujeres lo que más se les afecta en el EPOC son los bronquios, mientras que en los hombres lo que más se les puede afectar son los alvéolos pulmonares. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿qué es peor? ¿Que se afecten los bronquios o que se afecten los alvéolos? Pues ambas son terribles, ¿sí? Pero yo creería que es peor que se comprometan los alvéolos, porque a fin de cuentas es en los alvéolos donde ocurre el intercambio de oxígeno entre el aire y la sangre, ¿sí? Recuerden que el aire tiene oxígeno, pero no todo el aire es oxígeno. Eso yo ya lo había explicado cuando hablábamos de oxigenoterapia, ¿no? El principal componente del aire no es el oxígeno, como la mayoría de la gente cree. El principal componente del aire es nitrógeno. Y entonces eso es un problema porque nosotros no respiramos nitrógeno, nosotros respiramos oxígeno, ¿sí? Entonces necesitamos que el que entra a la sangre sea el oxígeno y no otro gas que esté disuelto en el aire, ¿ya? Entonces, si algún estudiante dijera, profe, pero yo sí respiro aire, pues la respuesta sería no, tú no respiras aire, porque entonces prenda usted un fuego o queme algo y respire ese aire del fuego, del vapor que se está quemando, a ver si lo puede respirar. ¿Cierto que no? Te ahogas. Queme una llanta, queme algo e intenta respirar ese aire a ver si no se asfixia, ¿cierto? Entonces tú no respiras aire, porque el aire es una mezcla de muchos gases y vapores. Y el que tu cuerpo necesita no es otro, sino el oxígeno, no el aire, ¿sí? Entonces, donde ocurre el intercambio del oxígeno que hay en el aire para la sangre, ¿sí? Es en los alvéolos. Entonces, yo creería que es más peligroso el daño que ocurre en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Entonces, dice que en los hombres hay mayor compromiso alveolar y en las mujeres más compromiso bronquial. Bueno, vamos para allá. Acá tenemos el aparato respiratorio, pues una imagen un poco vaga, pero sirve para nuestros propósitos. Entonces, eh, ustedes van a escuchar de que existe vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. ¿Cuáles son las más importantes? Pues por sentido común, bueno, de pronto para todo el mundo no sea sentido común, pero bueno, para nosotros que estudiamos salud, es muy claro que son más importantes las vías respiratorias bajas. Las altas también son importantes, claro que sí, pero es muy difícil que sean comprometidas y es muy difícil que generalmente haya un daño ahí, pero pues si lo hubiera, pues también sería preocupante. ¿Cuáles son las vías respiratorias altas? Las que estamos viendo acá, de azul, azul claro. Es decir, las vías respiratorias altas son desde tu nariz y boca, ¿cierto? Tus fosas nasales, ¿sí? La faringe, ¿sí? Esto es nasofaringe, la parte que une
esta es la faringe, ¿cierto? Esta cavidad que hay aquí. La parte que va hacia la nariz y las glándulas olfatorias se le llama nasofaringe. Nasofaringe, la parte que va hacia la boca se le llama orofaringe y la parte que se acerca acá abajo a la laringe se llama laringofaringe. Esas son las tres partes de la faringe: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Eh, pero entonces aquí hay un gran cambio, ¿cierto? Aquí hay un cambio y es que hay una división, es decir, hay una parte que se va a ir hacia el sistema digestivo, que ese sería el esófago, y una parte que se va a ir hacia la tráquea, que esa sería la laringe. Es decir, la que va propiamente a la tráquea es la laringe, ¿sí? Y la parte por donde se va a ir el bolo alimenticio, pues va de la boca, la faringe o la orofaringe, hacia el esófago, ¿sí? ¿Y cómo se divide? ¿Qué cosa va hacia qué lado? Pues gracias a una membrana que hay acá que se llama la epiglotis, que es la que ustedes ven aquí resaltada, ¿sí? Entonces, la epiglotis se abre y se cierra. Se abre para dejar pasar el aire y se cierra para que pase el bolo alimenticio. Entonces, cuando tú comes, la epiglotis se cierra, ¿sí? Y cuando el bolo alimenticio pasa, pues puedes seguir respirando normalmente. Entonces es sabiduría popular, sabiduría de nuestros papás, sabiduría de nuestros abuelos que nos decían: no, mijo, no hable con la boca llena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que cuando tú comes y hablas, la epiglotis está abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, y puede que no haya ningún problema. De hecho, yo lo hago, yo hablo y como, ¿cierto? El problema empieza cuando de pronto te ríes y sueltes una carcajada. Ajá, ahí sí hay un problema. Porque entonces, para la risa, para la carcajada, hay un esfuerzo respiratorio, entonces la epiglotis va a tener que estarse abriendo y es por eso que cuando nos reímos a carcajadas y estamos comiendo, es donde más puede ocurrir un caso de asfixia, ¿sí? Porque estamos desprendiéndonos en carcajada y la comida va bajando, se va por la tráquea y se me atoró, ¿cierto? Entonces, es sabiduría popular de los padres decirle: mi hijo no habla con la boca llena, aunque ellos no sabrían explicarte por qué, ¿cierto? Por eso yo le digo que eso es sabiduría popular, o sea, es un conocimiento que sabemos que es cierto, pero no saben realmente por qué ni para qué. Entonces, eso de no comer con la boca llena es por eso, porque la epiglotis está abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, ¿ya? Y algunas personas se acostumbran a hablar mientras comen y no hay problema, vuelvo y lo digo. Pero si de pronto soltaras una carcajada mientras estás digiriendo comida, entonces ahí sí hay un riesgo de que te ahogues o te asfixies, ¿sí? Porque entonces ese bolo alimenticio puede terminar generando una obstrucción de la vía aérea y necesitarías una maniobra de rescate para poder expulsar el objeto. Bueno, entonces hasta ahí con la parte del sistema respiratorio. Entonces, todo esto es vías respiratorias altas. Hasta la tráquea podríamos decir que es vía respiratoria alta, ¿sí? Hasta la tráquea. Laringofaringe y tráquea. Ya después de la tráquea, miren, se ramifica, se divide en dos, ¿cierto? Se divide en dos bronquios, uno para el pulmón izquierdo, otro para el pulmón derecho. Y a su vez los bronquios se ramifican, ¿sí? Como en una especie como de hoja de árbol, ¿cierto? Una serie de ramificaciones que van hacia diferentes lados del pulmón. Y esas ramificaciones se llaman bronquiolos. Entonces hay bronquios y bronquiolos. Aquí ya estamos hablando de vías respiratorias bajas, ¿sí? Vías respiratorias bajas. Bronquio y bronquiolos. Como los bronquiolos son más pequeños, hay más probabilidad de que se obstruyan, y más si hay un objeto
o si llega a haber pus o sangre o algún otro líquido extraño que no debería estar ahí, pues fácilmente los puede taponar, ¿sí? Pero incluso hay una estructura más pequeña que el bronquiolo, ¿sí? Y por eso acá ya muestra con una lupa, ¿cierto? Una especie de lente. Y acá nos está mostrando el alvéolo, ¿sí? Los alvéolos. Yo digo el alvéolo, pero en realidad son los alvéolos porque son muchos, muchísimos alvéolos, ¿sí? Hay alvéolos en cada terminación de los bronquiolos. Y ya por último, bueno, todo esto serían vías respiratorias bajas. Todo esto son las vías respiratorias bajas. Bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Esas son vías respiratorias bajas. Pero fuera de eso, o sea, fuera de todo lo que hemos hablado de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, tampoco nos podemos hacer los de la vista gorda con otras estructuras que también ayudan a la respiración y que si hay una lesión o un daño en esas estructuras, la persona no va a poder respirar bien o no va a poder dar una respiración 100%, ¿sí? Y esas otras estructuras son el diafragma, que acá lo muestra, es un músculo y creo que es el único músculo que viene en un sentido horizontal y él lo que hace es empujar hacia arriba, fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque, a ver, los pulmones son una bolsa llena, digámoslo, de aire, ¿cierto? Y para tú vaciar el aire, pues la bolsa tiene que sufrir cierta presión, ¿no? ¿Alguna vez le han sacado aire a un tensiómetro? Bueno, más o menos así, hay que presionar un poco. Entonces, el diafragma hace esa función de comprimir un poco para ayudar a que el aire se devuelva, ¿sí? Salga. ¿Cuáles son las otras estructuras que también ayudan? Los músculos intercostales, y acá los menciona, músculos intercostales. ¿Y qué son los músculos intercostales? Pues como el nombre lo dice, son músculos que están entre las costillas, por eso el nombre intercostales. Entonces, ellos básicamente lo que hacen es como tironear, tironean, ¿sí? Cuando alguien jala, como cuando alguien jala una sábana, ¿cierto? Pues ellos hacen un tirón hacia las costillas y eso a su vez ayuda a comprimir y a descomprimir los pulmones. Y esa es una de las razones de por qué cuando una persona ha sufrido una fractura en una costilla le cuesta mucho trabajo respirar, ¿sí? Porque es que una fractura en una costilla, aparte que es muy dolorosa y el dolor de por sí ya es incapacitante, el músculo intercostal del dolor no se va a contraer lo suficiente. Entonces la persona no va a respirar bien. Se va a sentir que le falta el aire. Bueno, entonces en la respiración participa todo esto. El diafragma, los músculos intercostales, ¿cierto? Y pues por supuesto los mismos pulmones. ¿Dónde ocurre el intercambio con la sangre? ¿Cierto? Porque uno siempre escucha de que la sangre tiene que ser oxigenada, ¿sí o no? ¿Dónde ocurre ese cambio con la sangre? En los alvéolos pulmonares, ¿sí? Entonces, miren acá en la imagen del alvéolo pulmonar y vamos a ver que parece una especie de morita, ¿cierto? Tú lo miras y dices, oye, mira, eso parece una mora. Pero más importante de eso es que él está completamente rodeado. ¿Y completamente rodeado de qué? Está completamente rodeado de vasos sanguíneos, ¿sí? Solo que aquí lo han resaltado con colores, obviamente que al resaltarlo con colores tú entiendes más fácil, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver de que los vasos sanguíneos que vienen pintados de azul son las venas y los que vienen pintados de rojo son las arterias, ¿cierto? Bueno, ahí les tiro un dato extra. En la circulación pulmonar, la cosa funciona al revés, ¿no? ¿Y por qué digo que al revés? Porque si ustedes se acuerdan de la parte circulatoria, el sistema circulatorio, yo siempre les decía, las arterias son las que más llevan oxígeno y poco dióxido de carbono, y las venas son las que más tienen dióxido de carbono y muy poco oxígeno.
Eso aplica para todos los vasos sanguíneos del cuerpo, es decir, para todas las venas, para todas las arterias del cuerpo, excepto para las pulmonares. Es decir, que en el pulmón la cosa funciona al revés. Ahora, ¿por qué al revés? Porque si ustedes se acuerdan, o de pronto miren un dibujo del corazón, ¿cierto? O el sistema circulatorio, ya me salió el bendito letrero de los 10 minutos. Ustedes van a ver que el corazón bombea la sangre y siempre bombea la sangre hacia afuera por medio de las arterias, ¿cierto? Y sabemos que las arterias llevan esa sangre rica en oxígeno para el resto del cuerpo. Las venas hacen lo contrario, recogen la sangre del resto del cuerpo y la llevan de vuelta al corazón para que el corazón después vuelva y la bombee, ¿cierto? La pregunta sería, ¿en qué momento se oxigena la sangre? O sea, ¿por dónde carajos le entra el oxígeno? Listo, estamos diciendo que por los alvéolos. Sí, pero ¿cómo y qué pasa? Pues, a ver, en algún momento la sangre va a tener que ir a los pulmones a oxigenarse, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cuándo le metemos el oxígeno, cierto? En algún momento la sangre va a tener que oxigenarse. Entonces, el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, por eso se habla de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Realmente el lado derecho y el lado izquierdo del corazón nunca se mezclan. ¿Sí? La sangre del lado derecho y la sangre del lado izquierdo del corazón nunca se mezclan. ¿Por qué? Porque un lado va a llevar la sangre hacia los pulmones a que se oxigene. ¿Sí? Entonces, la arteria, ojo aquí, la arteria que sale del corazón, que es la arteria pulmonar, hacia los pulmones para oxigenarla, como la está llevando para oxigenarla, todavía no tiene oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso la arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo humano que funciona al revés, porque no lleva oxígeno, sino que lleva la sangre para ser oxigenada, mas no lo tiene todavía. Mientras que la vena pulmonar, es decir, la que ya se mezcló aquí con el alvéolo, que vemos acá de azul, ya tiene oxígeno y va de regreso al corazón, porque recuerden que las venas son las que van de regreso al corazón. Va de regreso al corazón para que el corazón ahora sí bombee la sangre rica en oxígeno. ¿Sí la pillan? Entonces, la arteria pulmonar y la vena pulmonar son la única vena y arteria del cuerpo humano que funcionan al revés. ¿Sí? Todas las arterias llevan un rico nivel en oxígeno y todas las venas llevan un pobre nivel de oxígeno. En el caso pulmonar es al revés. Es la vena pulmonar la que lleva oxígeno y es la arteria pulmonar la que no tiene oxígeno. Apenas llega la arteria aquí al alvéolo para recién oxigenarse. ¿Sí? Una vez se ha oxigenado la sangre que hay aquí en esta arteria que está rodeando el alvéolo, va de regreso al corazón por la vena pulmonar. ¿Sí? Así funciona la oxigenación en los alvéolos. ¿Listo? Ojalá les haya quedado claro, porque no sabría de qué otra forma explicarlo. Bueno, proceso respiratorio. Entonces acá nos dice ventilación pulmonar, hematosis, transporte de los gases, intercambio gasoso y respiración celular. Acá nos muestra la fisiopatología y nos está mostrando lo que hace el humo del cigarrillo. Entonces acá vemos un neutrófilo y un macrófago. ¿Sí se acuerdan qué son los neutrófilos y qué son los macrófagos? Eran células de defensa, ¿no? O sea, es decir, ambos son glóbulos blancos, pero uno sirve para una cosa y el otro sirve para otra cosa. Los macrófagos son grandísimos y sirven para tragarse bacterias, ¿sí? Se comen las bacterias enteras. Mientras que el neutrófilo tiene una forma diferente al macrófago de matar bacterias. Ellos usan una parte bioquímica para matar a las bacterias. ¿Sí? En otras palabras, el neutrófilo las mata y el macrófago se las come. Pero ambos son glóbulos blancos.
O sea, ambos tienen su papel en la parte de la defensa del cuerpo humano, el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, acá habla de que se producen proteínas serínicas y proteínas cisteínicas, inhibidores de proteinasas y degradación, ¿sí? Y destrucción de células del pulmón. Entonces, los neutrófilos y los macrófagos van a reaccionar a ese humo del cigarrillo, se va a producir una respuesta inflamatoria, ¿sí? Por eso habla de reclutamiento de células inflamatorias, porque es que siempre que se produce una inflamación, sea una herida, una cortada, un golpe o una infección bacteriana, pues eso produce una respuesta inflamatoria y en la respuesta inflamatoria van a participar los glóbulos blancos. Proceso inflamatorio crónico. Claro, se habla de crónico porque estás exponiéndote al humo del cigarrillo constantemente, sobre todo en los fumadores. Y entonces dice acá, va a haber un engrosamiento de la pared bronquial y va a disminuir el calibre que afecta a los bronquios a menos de 2 milímetros. Va a haber destrucción alveolar, o sea, se van a dañar los alvéolos y va a aumentar el número de espacios aéreos más pérdidas de anclaje bronquiales. Obstrucción al flujo aéreo, colapso expiratorio del árbol bronquial y pérdida del retroceso elástico. Es decir, que esa respuesta inflamatoria que se desencadena ante el humo del cigarrillo, esa cronicidad ante la inflamación hace que los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos no, los bronquios se estrechen, ¿sí? Se engrosen, pero no se engrosen hacia afuera, sino hacia adentro, ¿sí? El engrosamiento ocurre hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro de los bronquiolos y de los alvéolos, y por lo tanto, pues al engrosarse esto por dentro, pues se estrecha, ¿sí? Realmente lo que ocurre es un estrechamiento, todo se estrecha y se aprieta. Y pues al estrecharse el conducto por donde va a pasar el aire o el oxígeno, como lo quieran llamar, em, hasta ahí todavía es aire, ¿no? Porque el oxígeno no es que se separe del aire en ese punto. Se va a separar es a nivel del alvéolo. Entonces se estrecha y pues al estrecharse, pues no, el alvéolo realmente no va a lograr obtener suficiente espacio, ¿no? Espacio de vía aérea. Entonces miremos acá lo que dice la inflamación del EPOC, pequeñas vías aéreas, claro, porque se están estrechando, y también dice que va a haber una destrucción del parénquima. ¿Qué es el parénquima? Pues como la membrana que protege. Entonces dice acá, esa destrucción del parénquima va a hacer que sea menos elástico el alvéolo, disminución del retroceso elástico y al estrechar las vías aéreas dice inflamación y remodelación. Entonces, por lo tanto, en resumen de cuentas, estas dos cosas que es lo que hacen, limitar el flujo aéreo, o sea, limitar la cantidad de flujo de aire que llega. Bueno, creo que se nos cerró. O se nos va a cerrar. Nos queda menos de un minuto. Bueno, entonces, a ver, hagamos una pausa. Si nos queda un minuto. Dejemos una pausa aquí. Yo creo que probablemente no alcancemos a hablar de todo lo de POC, porque es que la presentación sí es un poco larguita. Mm, habrá algunas cosas que me salten. Sí, yo creo que no vamos a alcanzar a ver toda la presentación. Entonces, bueno, hacemos una pausa y regresamos ahorita, ¿vale?